ya tiene toda la información que vamos a estar trabajando con el presupuesto. Así como van a tener ustedes la práctica para los 4 artículos que van a desarrollar. Entonces, en lo que es la información que nosotros, o con la información que contamos, en lo que sería esta primera parte, nosotros ya podemos desarrollar nuestro presupuesto de ventas, presupuesto de producción y lo que vamos a ver hoy que es presupuesto de compras. Entonces, en lo que es los datos generales de la empresa, por decirlo así, nos dice que es una empresa o una compañía comercializadora de colchonetas. Quiere implementar su presupuesto para el siguiente año y parte de lo que serían sus ventas base. ¿Sí? Él va a cerrar el año con un volumen de ventas y esto corresponde a nuestras ventas base. Los 156,615 unidades es nuestro punto de partida para poder desarrollar el presupuesto. Después tenemos 3 parrafitos en donde tenemos las influencia administrativa, lo que serían factores específicos de venta y pudieran tener la fuerza económica general. Recuerden que no necesariamente van a tener los 3 elementos. Aquí para esta información que nosotros contamos, la fuerza económica general no se presenta. Recuerden que eso solamente es inflación, nivel general de precios y salarios y el sector económico. En este caso no tenemos ese tipo de características o esas afectaciones que pudieran repercutir en nuestras ventas. Solamente tenemos una decisión por parte del Consejo de Administración, que es implementar una campaña publicitaria. Requiere inversión de recursos, decisiones de los altos mandos en lo que sería la empresa, entonces, y está presentado en porcentaje, entonces es una influencia administrativa. El siguiente grupo o el siguiente párrafo nos habla de un contrato con un cliente, ¿sí? Es el término de un contrato, eso quiere decir que tenemos un factor específico de ventas porque además está presentado en unidades. Y también tiene una modificación en sus ventas porque pretende una imagen o un cambio de imagen en su producto, hacerlo más llamativo, hacerlo diferente a lo que normalmente estaba trabajando, sea etiqueta o sea la presentación del envase, a fin de cuentas hay un cambio que es lo que la empresa quiere. Entonces eso implica también una variación en nuestros factores específicos de venta por 5,100 unidades. Y estos son todos los elementos que tenemos. Por consiguiente, la fuerza económica general no se nos va a presentar aquí. Entonces, en los presupuestos no siempre voy a tener los 3 elementos en la elaboración del mismo, ¿sí? Hay ocasiones en que solamente un factor específico de venta va a intervenir, o a lo mejor tengo 3, pero solamente son factores específicos de venta. Afecto mis ventas base y en automático obtengo mi presupuesto de ventas, ¿sí? Cuando yo ya tengo 2 o los 3 factores que intervienen en nuestras ventas base, entonces cada uno se va determinando con su subtotal, hasta llegar al presupuesto de ventas. Pero si solamente tengo un elemento del grupo, entonces es el único que va a repercutir dentro de o que le va a afectar a mis ventas base y automáticamente obtenemos o inmediatamente obtenemos nuestro presupuesto de ventas, que es el que vamos a considerar. Recuerden que el presupuesto de ventas, todo esto se presenta en unidades, entonces tengo que manejar unidades enteras. Este sistema presupuestal de esta empresa o este ejemplo que vamos a tener, que necesitamos para llegar a las últimas 2 cédulas, porque tenemos que ir arrastrando los datos en nuestro presupuesto, en nuestras determinaciones, lo pueden desarrollar en una hoja de Excel, lo pueden desarrollar a mano, como ustedes consideren pertinente. ¿Sí? Entonces, en Word, pues no es recomendable porque para poder hacer sumatorias tendrían que hacerlas a mano y luego escribirlo, pero pues también es válido si lo quisieran presentar así o en un PowerPoint, ¿sí? Insertan una tabla y lo pueden trabajar, sin embargo, pues sí, el Excel lo que le permite, lo que le ayuda, pues es a poder estar metiendo las fórmulas y omitir esa parte de hacerlo manual, ¿sí? Pero se les deja a su libre decisión como lo quieran ustedes desarrollar. Después tenemos los costos que nosotros vamos a necesitar para poder determinar las compras, costos de producción y los gastos o las salidas de dinero que nosotros necesitamos en flujos de efectivo. Para eso tenemos los 3 elementos del costo, que son el material, la mano de obra y los gastos indirectos. Posteriormente me dice cómo determinar el precio. Entonces, en los ejercicios anteriores o en los 2 ejercicios anteriores que hemos visto, el precio ya lo tenemos de manera directa. Me dice ahí el precio del producto son 75 pesos, 90 pesos, 150 pesos. Aquí en este caso nosotros lo vamos a calcular. Para poder calcular el precio, pues al costo total le vamos a agregar el 75%.
Cuando hablamos del costo total, pues son la suma de los tres elementos: materia prima o material, mano de obra y gastos indirectos. Sumamos estos tres elementos y le agregamos el 75%. ¿Sí? Eso va a implicar que nosotros podemos tener el precio con el que vamos a estar trabajando la cédula de ventas. Recuerden que en ventas nosotros tenemos el importe en unidades, el importe en pesos y luego las condiciones y los plazos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos lo que sería el costo, que si sumamos los tres elementos tenemos un valor de 204 pesos. Si me dice que le voy a agregar el 75%, entonces estamos hablando de 153 pesos, lo que nosotros le estaríamos agregando a nuestro precio. Quiere decir que estaríamos hablando de 357 el valor unitario que voy a recibir por cada unidad vendida. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda con la información. Bueno, supongo que no. En lo que son los siguientes, o el siguiente bloque de información, me dice que tenemos existencias de materiales y productos terminados. Recuerden que ayer determinamos el presupuesto de producción y necesitábamos la existencia y también el inventario final. Si la empresa no me daba el inventario final porque no tenía limitantes en almacenaje, me iba a dar la rotación. Entonces, tenemos esa información para artículos terminados y tenemos esa información para materiales, que es lo que vamos a ver hoy, el presupuesto de compras. ¿Sí? Entonces, yo determino cuánto voy a necesitar o cuánto espero terminar de producto terminado al concluir mi periodo presupuestal, pero como no tengo problemas de almacenaje, pues me da la rotación y me dice que 5 veces va a cambiar su inventario en el periodo presupuestal que estamos trabajando. ¿Sí? Y en lo que son los materiales, me está diciendo que tiene una rotación de 7 veces, es decir, también voy a determinar un inventario final, pero ahora con materiales. La determinación del presupuesto de compras es muy similar, más bien es igual al presupuesto de producción. La diferencia es qué elemento voy a tomar de base. Nada más es la única variante. Después me dice cómo vamos a comprar y cómo vamos a vender. ¿Sí? Las compras a los proveedores serán 60% a contado y 40% a crédito. Y de ese crédito, 60% es a 30 días, 25% a 60 días y 15% a 90 días. El proveedor me consiente y me da hasta 90 días de crédito. Entonces, al yo tener ese beneficio por parte de mi proveedor, yo también puedo otorgárselo a mi cliente. Entonces, para mi cédula de ventas, tenemos las condiciones de venta con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Y me dice que para las ventas voy a ofertar 70% al contado y 30% a crédito. Tengo un poco menos del porcentaje de crédito de lo que me da mi proveedor, porque pues yo necesito allegarme de recursos, yo necesito dinero para poder operar. Entonces, por esa razón, pues mi crédito es un poco más bajo. Y también doy 30, 60 y 90 días, pero yo mis porcentajes que le otorgo a mis clientes son un poco más bajos, a excepción de lo que serían los 60 días, en donde tenemos el 25% en ambos casos. ¿Sí? Después tenemos información sobre los gastos. Gastos estimados que la empresa va a tener o que espera para su periodo presupuestal. Estos gastos ya se integran por los sueldos, los servicios, los seguros, combustibles. Todo esto me va a servir para poder elaborar la cédula de gastos de venta y la cédula de gastos de administración. Por lo pronto todavía no vamos a utilizar esos datos hasta que veamos eso. ¿Sí? Después me dice que se va a tramitar un crédito por 550,000 en el mes de enero, se va a pagar en 6 meses, con una tasa de interés. ¿Y para qué lo voy a utilizar? Esto me va a servir para poder dar la salida de dinero y poder determinar una cédula de amortización de crédito. Al determinar eso o elaborar esa cédula de amortización voy a obtener mis gastos financieros. Recuerden que nuestro estado de resultados se integra por ventas, costo de ventas, lo que son los gastos de operación, gastos financieros, y entonces ahí es en donde vamos a ocupar tanto los gastos de operación que tenemos del sistema presupuestal en ventas y administración, como el costo de la materia prima, o el costo total más bien para poder determinar nuestro costo de ventas, y lo que serían nuestros intereses en lo que sería esa amortización de crédito.